Hola, este es el vídeo 4 de las prácticas de programación del tema de interpolación de funciones del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a explicar la interpolación por el polinomio interpolador utilizando el método de diferencias de Newton. Entonces recuerdo que, por ejemplo, si tenemos como puntos de interpolación 0, 2, 4, 6, 8 y 10 y como valores de interpolación 20, es decir, la función f, 20, 18, 16, 17, 21, 23, entonces el método de diferencias de Newton se basaba en ir haciendo en un primer nivel diferencias entre estos valores divididos por estos, así para todos los puntos. Luego esto nos da un primer nivel, en el segundo nivel pues hacemos lo mismo, pero dividiendo por los puntos base de ese nivel y así sucesivamente. Entonces, con la parte superior de los puntos, de los valores que van saliendo en este proceso, son los que intervienen en el cálculo del polinomio interpolador, que tiene esta forma especial. Es decir, p de x se escribe como el primer valor 20 del primer punto x0, luego el siguiente valor, que sería este, multiplicado por x menos x0, luego el siguiente valor por x menos x0 por x menos x1, que va siendo esto, y así sucesivamente. Entonces, en el algoritmo lo que tenemos que ir haciendo es, por etapas, estas diferencias divididas, y teniendo en cuenta que en cada etapa, con el número que nos interesa quedarnos es con el primero, que es el que va a representar el vector que define el polinomio interpolador. Es decir, que en este caso, por ejemplo, ese vector tendría como componente pues 20, menos 1, 0, etc. Bien, entonces la implementación de este método queda de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar tenemos una función que nos va a calcular los coeficientes del polinomio interpolador. Y esta función va a tener como parámetros pues el vector de puntos de interpolación y el valor de la función en esos puntos, que vienen dados como dos vectores. Entonces lo primero que hace el método es comprobar si las dimensiones son iguales. No son iguales entre x y f, la cosa va mal, y lo que hago es devolver un array vacío. A continuación defino un array A que va a contener los coeficientes del polinomio interpolador. Defino una variable n como la dimensión del número de puntos de interpolación menos 1, y B es un vector auxiliar que me va a servir para ir calculando las diferencias divididas en cada etapa. Entonces, inicializo B a F en la primera vez para calcular la primera iteración. Hago A de 0 igual a F en 0, porque el primer coeficiente del polinomio interpolador es simplemente f en 0, y a continuación hago un bucle donde voy recorriendo las diferentes etapas, y dentro de cada etapa pues voy dividiendo, haciendo las diferencias divididas, que es lo que se hace aquí. Entonces aquí lo que se va haciendo es pues para calcular las diferencias divididas entre cada elemento y el siguiente. Entonces primero se hace la comprobación de si
el x si hay dos x iguales, dos x consecutivos iguales, pues no puedo entonces hacer la división, porque dividiría por 0, y entonces devuelvo un array vacío para indicar que algo ha ido mal. En caso contrario, pues utilizo la ecuación de la diferencia dividida para calcular la diferencia dividida en esa etapa. Una vez concluido eso, pues tendré que el primer elemento del vector b corresponderá al a de k. Y una vez que haya recorrido todo el vector, todas las etapas, pues tendré completada el cálculo de a y es lo que retorno. Bien, ahora necesito una función para evaluar el polinomio interpolador así construido. Entonces, este polinomio esta función va a devolver pues la evaluación de del polinomio interpolador en un valor que va a ser el x0, y le pasamos dos parámetros que son los coeficientes del polinomio que viene dado por a y los puntos de interpolación que vienen dados por x. Bien, entonces para hacernos una idea de cómo funciona, pues vamos si escribimos el polinomio interpolador expresado de esta manera, para un polinomio de grado 2 sería algo como esto, que siguiendo la misma filosofía que el método que se utilizó al implementar el método de Horner, esto se puede compactar y escribir como a por x menos x0 a por x menos x1 a su 2 por x menos x1 más a su 1 todo por x menos x0 y más a de 0. Entonces, compactándolo de esa manera, pues entonces la evaluación, al igual que en el método de Horner, consistiría en ir evaluando esto por etapas. Primero se evaluaría esto, luego se evaluaría esto y finalmente se evaluaría la suma final. Entonces eso da lugar al siguiente algoritmo. Entonces voy a acumular en la variable e pues el valor que se va a ir acumulando, el valor del polinomio. Entonces ese empieza en el último coeficiente del polinomio y vamos recorriendo hacia atrás, y en cada iteración lo que hacemos es actualizar e, pues haciendo e por x0 menos x en k más a de k. Entonces, al hacer eso, cuando terminemos, pues tendremos en e el valor evaluado del polinomio, y es lo que retornamos y hemos terminado.